Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien ustedes y sus seres queridos. Y bueno, vamos a seguir con lo que habíamos quedado la última sesión, que es un poco estamos viendo este libro, que es La crítica de la razón pura, y estamos intentando ver o responder cómo Kant intenta averiguar cómo conocemos, o más bien qué es lo que hace posible el conocimiento. Habíamos visto la sesión anterior que el conocimiento para Kant es algo que hoy podríamos considerar restringido. Considera conocimiento a los hallazgos de la ciencia, de la física y de la matemática, porque considera que cumplen las dos características de todo conocimiento, que sería por un lado los descubrimientos, es decir, que el conocimiento va aumentando, que se incrementa, que se descubren cosas que no sabíamos, y por otro lado que se pueden establecer leyes, es decir, que es un conocimiento universal y necesario. Entonces recuerden que tendrían que tener claro en este momento qué es lo universal y lo necesario, y tendrían que tener claras algunas otras cosas que ahorita voy a recordar. En primer lugar, que la pregunta por el conocimiento entonces lleva a Kant a la pregunta por los juicios de la ciencia. Si él está señalando que el conocimiento es la ciencia física y matemática, lo que él se va a preguntar es qué tipo de juicios, qué tipo de proposiciones se hacen en la matemática y la física para que las podamos considerar como un conocimiento con bases, un conocimiento, por así decirlo, duro. Y en este sentido veíamos que la respuesta inicial de Kant es que son juicios sintéticos a priori. Recuerden que lo que proporciona un juicio a priori tiene que ver con la universalidad y la necesariedad. ¿Por qué? Porque son juicios que no van a depender de la experiencia. Si un juicio dependiera de la experiencia y nuestra experiencia está variando continuamente, no se podrían establecer leyes universales y necesarias. Entonces, lo a priori indica lo que es independiente de la experiencia, lo que no depende de la experiencia. Y por otro lado, lo sintético, el hecho de que sea un juicio sintético, significa que es un juicio cuyo predicado no está contenido en el sujeto. Recuerdan que vimos eso en la sesión pasada, sino que es un juicio en el cual el predicado añade algo que no sabíamos sobre ese sujeto, y en ese sentido garantiza que haya nuevos descubrimientos o que el conocimiento avance. Bien. Esto es un poco lo que habíamos visto la última sesión, y básicamente nos había conducido entonces esta pregunta por el conocimiento a la pregunta de Kant, que va a ser cómo es posible que existan los juicios sintéticos a priori. Y evidentemente lo va a tratar de ejemplificar con la matemática y con la física. Bien. ¿Cuál es la otra palabrita que aprendimos de terminología de Kant que va a ser fundamental para respondernos esto? Trascendental. ¿Recuerdan que lo vimos la sesión pasada? Nuevamente voy a recordar qué es lo trascendental. Lo trascendental tiene que ver con las estructuras o formas a priori que son características del sujeto y que van a hacer posible la experiencia de este sujeto. A ver, veamos esto. Trascendental no es trascendente. Lo trascendente se refiere a lo que va más allá o a lo que supera toda posibilidad de experiencia. Es decir, lo trascendente se refiere a los objetos que no podemos experimentar, como por ejemplo Dios. No se puede experimentar a Dios como si fuera a experimentar, yo qué sé, comerse una hamburguesa o experimentar ir a una montaña. Empezando porque Dios sale de los márgenes de espacio y de tiempo, entonces no podríamos en términos kantianos experimentar a Dios. Dios es un objeto trascendente en este sentido. Lo trascendental no es lo trascendente porque lo trascendental se refiere a aquellas estructuras a priori, y por lo tanto recuerden mi definición anterior de a priori, independiente de la experiencia, que sin embargo van a ser posible la experiencia de todo sujeto humano. Acuérdense que lo trascendental tiene que ver con que es para todo sujeto humano y tiene que ver con esta estructura que es a priori, en tanto que se refiere a esos filtros de los que yo hablaba la vez pasada, o a esas categorías o a esas formas o estructuras que configuran al sujeto humano y que van a hacer posible que se experimente a sí mismo como tal y que pueda experimentar el mundo. Recuerden que estas estructuras o categorías, ¿por qué son a priori? Porque no dependen de ninguna experiencia. Al contrario, son lo que va a hacer posible que tengamos cualquier tipo de experiencia. Por así decirlo,
estas estructuras o formas a priori venimos con ella incorporadas y a partir de ahí es desde donde podemos experimentar. Son los filtros que nos ayudan a tener estas experiencias de las que hablaba la vez pasada. Entonces, una vez más, recuerden que hasta aquí tienen que tener claro lo que es un juicio sintético a priori, evidentemente qué es lo sintético, qué es lo a priori, pero también qué es lo trascendental, qué es lo universal y qué es lo necesario. Bien. Si no lo recuerdan, pues regresen al video anterior y también recuerden que les di el tip de ir al diccionario de filosofía si tienen como necesidad de acotar estos conceptos o a la lectura de Reale y de Antiseri, que también pues tiene como buenos cuadritos sinópticos y cuestiones que les pueden ayudar al respecto. Bien, entonces vamos a proseguir con cómo es posible un juicio sintético a priori. Cuando nosotros estamos hablando de cuáles son las estructuras a priori o de qué es lo que hace al sujeto trascendental a la hora de conocer, cuáles son las estructuras a priori del sujeto humano o las estructuras trascendentales de conocimiento, lo primero que nos va a decir Kant es que son dos: la sensibilidad y el entendimiento. Cuidado con esto. Kant va a manejarlas por separado. Por un lado va a hablar de la sensibilidad y por otro lado va a hablar del entendimiento. Pero en realidad, y esto es muy importante que se lo tatúen, nunca funcionan por separado en nuestra experiencia. En nuestra experiencia, la sensibilidad y el entendimiento no pueden ir cada una separada o desvinculada de la otra. De hecho, hay una frase muy famosa de Kant que es: las intuiciones sin conceptos o sin categorías del entendimiento están ciegas y los conceptos o las categorías del entendimiento y las intuiciones sensibles están vacíos. ¿A qué se refiere esta frase? Básicamente vamos a rastrearla un poquito. Las categorías o los conceptos del entendimiento, si no se refieren a una intuición sensible, es decir, a algo que me es dado a través de los sentidos, ¿sí?, de alguna forma están vacías. No se están refiriendo a nada. Digamos, un concepto, una categoría que se refiere a algo que no tiene nada que ver con la experiencia de mis sentidos, para Kant, pues es como edificar castillos en el aire. ¿A qué diablos está haciendo referencia? ¿Qué distingue eso de una imaginación extraviada? ¿Sí? Y por otro lado, revisemos la contraparte. La intuición sensible sin concepto o categoría es ciega. Es decir, ¿a mí de qué me sirven datos de los sentidos si no los puedo pensar? Y por pensar tengan cuidado, porque lo voy a repetir 1000 veces, pero es importante que ya lo vayan viendo. Pensar no es aquí como filósofo pitufo. O sea, no es así de que te tengas que poner a pensar para saber qué es una mesa, toda una disquisición de la mesa. No, no tiene nada que ver con eso. Pensar en este sentido significa la posibilidad de representarse objetos. Entonces, si yo tengo una intuición que me llega a través de los sentidos, pero mi entendimiento es incapaz de representársela, estoy ciega. Es como si no estuviera viendo absolutamente nada. Por eso, la intuición de los sentidos tiene que ir acompañada de un concepto, de una categoría del entendimiento que me ayude a representar o a pensar eso que la intuición de los sentidos me está proporcionando. Bien, eso en primer lugar. En este sentido, entonces, para Kant, y esto entramos otra vez en la terminología kantiana, las estructuras trascendentales de conocimiento entonces son dos: la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad se va a ocupar de las intuiciones que me llegan a través de los sentidos y el entendimiento de las categorías del pensamiento, ¿sí? Entonces, la sensibilidad intuye, el entendimiento piensa. El entendimiento no puede intuir para Kant. Intuir es una facultad de la sensibilidad y la sensibilidad no piensa, porque el que piensa y representa los objetos que le llegan a través de los sentidos es el entendimiento. Sin embargo, sensibilidad y entendimiento tienen que ir siempre juntos. Es imposible que vayan por separado. Eso quiere decir que cuando encuentren la palabra intuición en Kant, inmediatamente la tienen que asociar ¿a qué? A la sensibilidad y a los sentidos. No hay para Kant una intuición que no sea proveniente de la sensibilidad y de los sentidos. Si hablamos de algo que proviene del entendimiento o del pensamiento, no hablamos de intuiciones, hablamos de conceptos
o de categorías. Es otra distinción terminológica que tiene que quedar muy clara. Entonces, bueno, aunque la sensibilidad y el entendimiento jamás van a ir separados, como guía heurística, es decir, para que el lector no se pierda, para explicar cómo funciona todo esto, Kant sí los va a dividir en la crítica de la razón pura. Y vamos a ver, en primer lugar, a la sensibilidad, que es esto que Kant llama estética trascendental, ¿sí? Primero vamos a ver esto. Bien, vamos entonces a la sensibilidad. Primero, un poquito de ilustración terminológica. Para Kant, ¿qué es la sensación? La sensación es una acción que algo que está afuera de nosotros produce en nosotros y que nos causa algún tipo de perturbación o de modificación, ¿sí? Por ejemplo, el calor, ¿sí?, es una sensación porque es algo que está fuera de mí, pero causa en mí una modificación de modo que yo siento que tengo calor, que estoy calurosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que ese sería un ejemplo de sensación, de lo que Kant va a entender por sensación. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la facultad, la estructura de todo sujeto humano que lo hace, digamos, susceptible a las sensaciones, que hace que pueda ser modificado o perturbado por aquello que está fuera de él. Esa facultad es la que llamamos la sensibilidad. Después tenemos la idea de la intuición. La intuición, repito, es aquello que solo se da en el ámbito de los sentidos, jamás en Kant en el ámbito del pensamiento o del entendimiento, recuerden esto. Y la intuición, que solo se da en el ámbito de los sentidos, es un conocimiento inmediato de aquello que me llega de lo exterior. Entonces, en ese sentido, digamos que Kant diría, la sensibilidad es la que intuye. A la sensibilidad le llegan directamente informaciones del exterior. Sin embargo, no las puede pensar. Simplemente, digamos, se limita a ser pasiva, a recibirlas, pero no las puede pensar. ¿Quién es quien las va a pensar? En el sentido que les he dicho antes, ¿quién va a representarse el objeto de aquello que le está llegando a través de los sentidos? El entendimiento. El entendimiento no puede intuir. Al entendimiento no llega nada directamente. El entendimiento lo que hace es pensar o representarse aquello que le ha llegado a través de la sensibilidad, ¿sí? Entonces, a la sensibilidad le llegan los datos del exterior por medio de la intuición. Y luego aquellos datos del exterior que nos llegan a partir de la intuición sensible son pensados o representados por nuestro entendimiento. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Bien, en este sentido entonces, otra de las cuestiones que tiene que quedar muy clara es cómo va a funcionar esta primera estructura de conocimiento que es la sensibilidad. Disculpen ustedes si oyen como la banda sonora, aquí es como pueblito, baja todo el mundo pues a tratar de hacer su luchita y más ahora que son los tiempos un poco complicados, ¿no? Espero que no les distraiga mucho, pero pues como van bajando uno detrás de otro, pues tampoco puedo detenerme ahorita. Entonces, bueno, vamos a seguir. Como les decía entonces, una vez aclarado esto, lo que nos tiene que quedar claro es que si una de las estructuras del conocimiento humano es la sensibilidad y es una estructura a priori, esta estructura a priori a su vez está formada por lo que Kant va a llamar formas a priori de la sensibilidad o intuiciones puras. A ver, ¿esto qué es? Esto quiere decir que la estructura a priori de la sensibilidad se compone de filtros, de eso que yo he llamado filtros, que Kant no lo llama así, es mi manera de decirlo para que lo entiendan, filtros o cajones o modos de procesar lo que nos llega del exterior y que son constitutivos del sujeto humano. Una vez más, al ser a priori, son previos a toda experiencia, es decir, están ahí desde que el sujeto es sujeto, no es que el sujeto se los tenga que ir y encontrar después. Entonces, estos elementos a priori o estructurales o constitutivos del sujeto humano en el ámbito de la sensibilidad para Kant van a ser dos: el espacio y el tiempo. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las formas a priori de la sensibilidad o las intuiciones puras, que para Kant estas dos maneras de decirlo son sinónimas, son el espacio y el tiempo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Imagínense. Esto tiene unas repercusiones bastante interesantes. En primer lugar, espacio y tiempo no son estructuras de la realidad exterior,
no son realidades absolutas y que estén ahí fuera, son modos y funciones del sujeto. Eso quiere decir que para Kant no es imposible que haya formas de conocimiento que no sean espaciotemporales. No es imposible, solo que no son humanas, no son las nuestras. Capaz si Dios conoce de forma no espaciotemporal, si existe Dios, los ángeles, los extraterrestres, me da igual. Pero el caso es que todo sujeto humano conoce espaciotemporalmente. ¿Y por qué conoce espaciotemporalmente? Porque la estructura espaciotemporal es una estructura a priori de su sensibilidad, no algo que esté afuera de él en Kant, ¿sí? Entonces, de alguna manera, espacio y tiempo van a determinar la forma en la que las impresiones de los sentidos nos llegan. Y las impresiones de los sentidos nos llegan así, de manera espacial, sobre todo más vinculada a la exterioridad, y de manera temporal si la vinculamos más a la interioridad. Nuestra sensibilidad así funciona. Bueno, entonces lo que tiene que quedar muy claro es que nuestra sensibilidad está configurada espaciotemporalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que yo recibo de afuera ya está modelado espaciotemporalmente. O sea, piensen que sin la espaciotemporalidad no podríamos tener ningún tipo de información que nos llegara de afuera. No distinguiríamos afuera de adentro, para empezar. Entonces, en ese sentido, digamos que es absolutamente impensable para nosotros pensar que algo de los sentidos nos puede llegar sin el espacio y sin el tiempo. Eso no quiere decir, como les decía antes, que para Kant el conocimiento, todo conocimiento sea espaciotemporal. Diríamos que para Kant todo conocimiento humano es espaciotemporal y que tenemos acceso solo a la forma en la que conocemos los humanos, a la que nosotros conocemos. No sabemos cómo puedan conocer otras cosas, ¿no? Pero en este sentido, digamos que espacio y tiempo entonces son estas estructuras o categorías o formas a priori de la sensibilidad, intuiciones puras, también las llama Kant, que configuran nuestra manera de percibir a través de los sentidos. Espero que eso haya quedado claro. De hecho, ha habido alguna tentativa, sobre todo en la ciencia ficción, de imaginar algún tipo de modo de conocer o de enfrentar un mundo que no tuviera estas connotaciones espaciotemporales, pero es prácticamente muy difícil para nosotros de imaginar. Incluso tentativas como la de este señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo el autor, ¿cómo se llama? Abbott, creo, pero que era la de Planolandia. No era eliminar la espaciotemporalidad, sino más bien, por ejemplo, intentar señalar la existencia de un mundo, de un universo donde faltaba una dimensión, era bidimensional, y entonces básicamente como que todos los seres ahí que vivían estaban como a planos y bueno, pues tenían un problema ahí con la boca, ustedes imagínense cuál al respecto, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos que, sin embargo, esas son como de las pocas veces que se ha intentado como pensar esto así. Si piensan en estas películas de Regreso al Futuro y demás, nos es muy difícil pensar la temporalidad, incluso no dejar de pensar la temporalidad, sino pensar la temporalidad de maneras alternativas. Es muy complicado, complejo para nosotros, da pie a muchas paradojas, ¿no? Entonces, para Kant eso señala que nuestro conocimiento, por lo menos para él, es siempre, nuestro conocimiento sensible, lo que nos llega a través de los sentidos, va a ser siempre espaciotemporalmente determinado. Y esto quiere decir algo muy curioso. Kant dice, si yo les tuviera que hacer un examen y les preguntara cuáles son las formas a priori de la sensibilidad o las intuiciones puras de la sensibilidad, entonces automáticamente ustedes tendrían que saber el espacio y el tiempo. Pero una pregunta que me podrían hacer es, bueno, creo que si les digo formas puras de la sensibilidad, lo entienden. Porque, digamos, o formas a priori, mejor dicho. Entienden formas a priori porque acabamos de ver que lo a priori es aquello que no depende de la experiencia, sino que va a hacer que precisamente lo traigamos y por eso toda nuestra experiencia esté constituida en términos espaciotemporales. Entonces, no es espaciotemporal. Digamos, lo espaciotemporal no es algo que nosotros nos encontremos, sino algo que nosotros traemos. ¿Sí? La otra cuestión sería entonces por qué se llaman intuiciones puras, y tiene que ver precisamente con esto, porque Kant va a distinguir muy bien entre las intuiciones empíricas y las intuiciones puras. Una cosa es aquí,
que es mi sala, ¿sí? Y otra cosa es la categoría a priori o la intuición pura a priori del espacio. Entonces, mi sala, como espacio, es una intuición empírica, porque digamos que es el espacio, pero ya mezclado con los datos que me llegan a través de los sentidos. Es como si la categoría o la intuición pura del espacio hubiera sido rellenada con datos que le llegan a través de los sentidos para formar una intuición empírica que forma parte de mi experiencia concreta ahora, que es que estoy en mi sala, ¿sí? Pero entonces hay una diferencia entre las intuiciones puras y las intuiciones empíricas. El espacio es la intuición pura, junto con el tiempo, de la sensibilidad. Mi sala, el comedor, el espacio de los chinos, como vean el espacio los mayas o la temporalidad los mayas, son intuiciones empíricas. ¿Por qué? Porque la temporalidad de los mayas ya depende de la intuición pura del tiempo. La espacialidad de los mayas ya depende de la intuición pura del espacio. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que nos importa es que se viva como se viva el tiempo o el espacio, todo conocimiento que nos llegue a través de los sentidos siempre es espacio-temporal. Así esa espacio-temporalidad pueda ser leída de maneras distintas, pero siempre es espacio-temporal. Bueno, eso es una cuestión que quería que les quedara clara. Y una vez más, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, espacio y tiempo son las formas a priori en las cuales captamos la intuición sensible, son nuestras, no pertenecen a algo que esté afuera de nosotros, sino a nosotros. No sabemos si la realidad, con independencia de nosotros, tiene o se rige por categorías espacio-temporales. Sabemos que así es como nosotros la contemplamos y como nos relacionamos con ella, pero eso es todo lo que podemos llegar a saber al respecto. Bien, en este sentido entonces volvamos a la pregunta de Kant. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y yo les había dicho, los juicios sintéticos a priori en Kant en realidad son los de la ciencia y los de una ciencia muy concreta, más bien, los de la matemática y los de la física. Entonces, en este sentido, ¿cómo van a ser posibles los juicios sintéticos a priori de la matemática y de la física? Empecemos por la matemática. Digamos que Kant nos va a señalar lo siguiente. La matemática para él incluye también a la geometría. ¿Y la geometría en qué está basada? En el espacio. Lo que va a posibilitar que el juicio sintético a priori de la geometría sea a priori, es decir, sea universal y necesario, es que se basa en la forma a priori de la sensibilidad o la intuición pura, que es el espacio. Eso hace que toda proposición geométrica sea universal y necesaria, porque está basada en una idea de espacialidad que es compartida sin excepción por todo sujeto humano en tanto que es humano. Entonces, da lo mismo que nos estemos refiriendo a un teorema, da lo mismo que nos estemos refiriendo a un postulado, da igual, porque aunque vayamos avanzando en la geometría y descubriendo cosas nuevas, todos esos descubrimientos se basan en algo absolutamente básico, que es la intuición pura o la forma a priori de la sensibilidad, que es el espacio. Entonces, ¿cómo es posible un juicio sintético a priori geométrico? Lo a priori se lo da el estar basado en el espacio, que es la forma a priori de toda sensibilidad humana. Y lo sintético se lo da con que con base en el estar, digamos, basado en el espacio, se van descubriendo cosas nuevas, nuevos postulados, nuevos teoremas, etc. Entonces, eso es lo que facilita estas dos características que para Kant son ineludibles del juicio científico. Por un lado, que sea universal y necesario, es decir, que no admita ningún tipo de excepción y se cumpla sí o sí, y por otro lado, que posibilite el descubrimiento de nuevas cosas. Pero fíjense que también entonces esto se cumple con la matemática. La matemática, diría Kant, logra establecer juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque está basada en la otra forma a priori de la sensibilidad o en la otra intuición pura de la sensibilidad. ¿Cuál es? Recuerden, el tiempo. ¿Cómo es que la matemática está basada en el tiempo? Bueno, cuenten. Al 1 le sigue el 2, al 2 le sigue el 3,
Después del 3 está el 4. Fíjense en el después. Antes del 4 está el 3. La matemática, para poder sumar, para poder restar, para poder hacer cualquier tipo de operación matemática, tienes que tener estas nociones de temporalidad. Eso se ve muy claro en los ábacos. Tú colocas una bolita después de otra y cuando quieres restar, quitas una que estaba después o antes de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la matemática no se puede entender sin la sucesión. Y la sucesión involucra la temporalidad. ¿Qué es lo que hace el juicio sintético a priori de la matemática? Lo a priori se le otorga el estar basado en una intuición pura o en una forma de la sensibilidad a priori humana, que es el tiempo. Y lo sintético quiere decir que con base en este fundamento temporal se van haciendo distintos descubrimientos o distintas operaciones o distintas aproximaciones. Entonces tenemos otra vez los dos requisitos que Kant señalaba ineludibles para la ciencia, que era el hecho de que tuvieran, por así decirlo, una posibilidad de descubrir o de añadir algo al conocimiento que no supiéramos, y por otro lado, que pudieran ser al mismo tiempo universales y necesarias. Bien, entonces esto ha sido con respecto a la primera de las estructuras a priori del conocimiento humano, que recuerden que es la sensibilidad. Pero recuerden que tenemos otra estructura del conocimiento humano a priori, que es el entendimiento, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver qué es el entendimiento. Una vez más, les recuerdo lo que acabo de señalar con anterioridad. A través de la intuición, digamos que nosotros recibimos lo que nos llega a través de los sentidos y lo intuimos. Es lo que nos llega de manera inmediata, pero no lo podemos pensar. Lo tenemos que pensar en el sentido en el que les he señalado antes, representar, ¿sí? Gracias a la otra facultad, que ya no es la sensibilidad, sino el entendimiento. Les voy a poner un ejemplo, perdón por lo rústico y lo pedestre de los ejemplos, pero bueno, es lo que se me ocurre. Para que yo vea un libro o una cosa llamada libro, ¿sí? Han tenido que pasar dos cosas aquí. Primero, han tenido que llegarme datos a través de los sentidos, ¿sí? Pero esos datos a través de los sentidos no determinan qué estoy viendo hasta que interviene el entendimiento. Yo ya me puedo representar esto como un libro, como un objeto. Si no interviniera el entendimiento, dejen ustedes que me lo pudiera representar como un libro. Ni siquiera me lo podría representar como objeto. Lo que tendría sería como unas de impresiones. Entonces necesito que el entendimiento intervenga para, digamos, determinar aquello que la sensibilidad está intuyendo. Es lo que les señalaba al inicio. El entendimiento no me puede proporcionar los datos de la sensibilidad. La sensibilidad es quien intuye. El entendimiento no intuye, ¿sí? El entendimiento lo que hace es, a partir de los datos presentados por la sensibilidad, en la intuición, los determina de tal forma que se conviertan en objetos, y luego ese objeto pues es una silla, es un libro, es una mesa o soy yo misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que eso es un poco cómo funcionaría el asunto. Ahora, yo lo he señalado así como en pasos muy esquemáticos, pero en realidad en la experiencia nosotros no tenemos que, o sea, yo no veo esto y digo, oh, entendimiento, esto es un libro. No, es inmediato, ¿sí? Lo que Kant está tratando de explicar es cómo esa inmediatez supone mecanismos y procesos que son sofisticados y que requieren de ser dilucidados o esclarecidos. Ahora, otra cosa que también es importante es que no perdamos de vista que en realidad la polémica que Kant está tratando de, digamos, librar aquí es la que existe entre los empiristas y los racionalistas. Los empiristas se habrían quedado solo con la sensibilidad y habrían dicho en realidad todo el conocimiento proviene de los datos de los sentidos y de las intuiciones. Y los racionalistas dirían no, provienen de los conceptos y de las categorías del entendimiento y las intuiciones. ¿Qué está tratando de decirnos Kant aquí? El conocimiento necesita de las intuiciones de los sentidos, pero esas intuiciones de los sentidos tienen que ser determinadas conceptualmente por el entendimiento. Las dos cosas son absolutamente ineludibles.
como les decía en la frase de Kant, si a mí me llegan puras intuiciones de los sentidos, pero no tengo ningún concepto que las determine, mis intuiciones son ciegas. No sé qué es eso que me está llegando, no tengo ninguna manera de saberlo. Por otro lado, si yo solo tengo puros conceptos del entendimiento que no se refieren a las intuiciones sensibles, están vacías, están hablando de nada, porque no están hablando de algo que yo pueda verificar experimentalmente. Entonces, en ese sentido, se van a requerir mutuamente y jamás va una sin la otra. Repito que Kant las está separando aquí solo con la finalidad o el propósito de que el lector entienda cómo funcionan. Bien, entonces, si Kant trabaja en la sensibilidad trascendental, en esa parte de la crítica de la razón pura, que es la estética trascendental, recuerden que estética aquí tiene que ver con que el término estética viene del griego aesthesis, que se remite a los sentidos. Entonces, ¿cómo o dónde va a trabajar la cuestión del entendimiento? En la parte de la crítica de la razón pura que se llama la analítica trascendental. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. Bueno, en este sentido, en la analítica trascendental, Kant va a tratar de señalar cuál es el papel del entendimiento a la hora de conocer y cómo conoce. Y piensen que al igual que la sensibilidad ha tenido intuiciones puras o formas a priori, que son el espacio y el tiempo, es decir, formas que no dependen de la experiencia, sino que van a hacer posible que tengamos una experiencia sensorial de los sentidos, que siempre para nosotros en este caso va a ser espacio-temporal. Igualmente nosotros vamos a tener en el entendimiento unas formas o categorías a priori independientes de la experiencia que significa que sin embargo nos van a ayudar a poder tener una experiencia, a poder construir una experiencia, por así decirlo. Entonces, eso es lo que Kant va a trabajar en la analítica trascendental. Digamos que si en la sensibilidad Kant se centra en las reglas de la sensibilidad en general, lo que él llama la estética, en la analítica trascendental Kant tiene en mente lo que considera la ciencia del entendimiento en general, que se va a llamar no la analítica, que vamos a ver ahorita qué es, sino más bien de forma más general la lógica. La lógica. Y en este sentido hay que distinguir entre la lógica formal y la lógica trascendental. Evidentemente a Kant la que le va a interesar es la lógica trascendental. La lógica formal es la lógica tal cual ustedes la han estudiado desde que iniciaron la carrera de humanidades. Es la lógica de Aristóteles, es la lógica del principio de la no contradicción, del tercero excluido, todas estas cuestiones. Esa lógica está muy bien, dice Kant, pero el problema es que esa lógica para funcionar prescinde de la experiencia. Por eso es una lógica formal, ¿sí? Porque no le interesa el contenido de la experiencia, descansa en las reglas y en las operaciones de la mente sin más. Pero a Kant le interesa otro tipo de lógica, que es lo que él llama la lógica trascendental. ¿Cuál es la diferencia? Que la lógica trascendental también se refiere a las categorías o conceptos del entendimiento, pero en relación con la experiencia. Es decir, en tanto que van a ser posible la experiencia del mundo. No en tanto que hay que abstraer la experiencia para dar con ciertas, mecanismos u operaciones que nos permitan entender el mundo de manera lógica, como sería en el caso de la lógica formal, sino en tanto que hay que dar con los conceptos o categorías a priori del entendimiento que nos van a posibilitar tener una determinada experiencia del mundo. Eso es a lo que Kant va a llamar la lógica trascendental. Repito, la diferencia con respecto a la lógica formal es que la lógica formal, que es la lógica clásica, la de Aristóteles y demás, funciona excluyendo a la experiencia, no tomándola en cuenta para absolutamente nada. Y la lógica trascendental supone tomar en cuenta aquello a priori que traemos en el entendimiento, pero para constituir o para experimentar el mundo de una determinada manera. Esa es la diferencia que existe entre las dos. Bien, en este sentido entonces Kant va a señalar que al igual que nosotros tenemos en la sensibilidad
estas formas a priori o intuiciones puras que son en el espacio del tiempo y que ya las traemos, es decir, no están ahí fuera esperando que las encontremos, sino que ya las traemos y a partir de ahí podemos empezar a percibir cualquier cosa, pues de alguna forma lo mismo sucede con el entendimiento. El entendimiento tiene lo que Kant llama categorías o conceptos puros, que sería el equivalente a las intuiciones puras de espacio y tiempo, pero en el plano del entendimiento. Y Kant va a tratar de extraer cuáles son estas categorías o conceptos puros del entendimiento. Bien, lo que tienen que saber para efectos de la clase, porque no me interesa mucho que ahonden en esto, que de por sí es un tema y ha sido una de las cosas más discutidas y de manera muy crítica de la filosofía kantiana, porque tiene que ver con cómo Kant da con estas categorías o conceptos puros del entendimiento, que es a través de una operación que él llama la deducción trascendental, donde lo que él hace es agarrar la tabla de los juicios, de la lógica, y tratar de ver qué categorías fundan esos juicios de la lógica. Entonces, a través de esas categorías serían las que él determinaría como las categorías o conceptos puros del entendimiento. Es decir, aquellas categorías o conceptos puros que traeríamos para poder experimentar cualquier cosa. Lo que me interesa a efectos de la clase es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen estas categorías o conceptos puros del entendimiento? Pues básicamente, como les he tratado de señalar cuando les he dicho, la sensibilidad intuye, pero no piensa, y el entendimiento piensa, pero no intuye. Lo que les estaba tratando de señalar es qué era este pensar, y les decía, este pensar no hay que entenderlo como filósofo pitufo, ¿no? No, este pensar hay que entenderlo como la posibilidad de representar un objeto, de que en mi experiencia inmediata, para mí esto ya es un bolígrafo, esto es un libro, esto es una silla, y ahí, en términos kantianos, es porque ya ha intervenido la representación de mi entendimiento, no mi pura sensibilidad. Mi pura sensibilidad me hubiera dado puros datos, ordenados espaciotemporalmente, pero sería el entendimiento el que recortara esos datos y los determinara como un objeto en concreto. Entonces, ¿cómo hace el entendimiento esto? Bueno, lo que dice Kant es que el entendimiento hace esto porque para recortar o unificar todo aquello que me llega, la multiplicidad de datos que me llegan a través de los sentidos y unificarlos bajo una representación de manera que formen objetos, el entendimiento ha tenido que disponer de una serie de categorías. Y esas categorías no es algo que se encuentre, sino algo con lo que ya cuenta para poder ordenar y construir el mundo de alguna forma. Entonces, esas categorías son las que Kant va a determinar a través de la tabla de los juicios. La pueden ver, se las voy a dejar, bueno, aquí la van a ver en el video. Pero además les voy a dejar como una indicación de cómo tiene que leerse esto. No me voy a meter con cada uno de los juicios porque, como les digo, es una de las partes más discutidas de la filosofía kantiana. De la tabla de los juicios, Kant extrae 12 categorías, que eso ya ha sido un debate, bueno, ¿por qué 12 y no 10? ¿Por qué no 12 y más? Etcétera, 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 ¿no? Pero además la forma de operar de Kant a partir de la tabla de los juicios, como deducir las categorías en las que se basaría todo pensamiento humano, pues para algunos es una forma un poco injustificada de proceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente me interesa que tengan como el dato de cómo lo intenta hacer él. Él establece, bueno, los juicios que establece tienen que ver con distintos tipos de juicio, ¿sí? Que son juicios de cantidad, juicios de cualidad, juicios de relación y juicios de modalidad. Lo que él va a decir es que las categorías en las cuales se va a basar toda la forma a priori o las categorías a priori que conforman esta estructura del entendimiento humano tienen que ver con estos juicios. Es decir, nosotros pensamos la realidad ya a priori, antes de que tengamos una experiencia concreta. Es decir, para tener una experiencia concreta yo tengo que pensar la realidad ya en términos de cantidad, en términos de cualidad, en términos de relación y en términos de modalidad. Si no, me es imposible pensar absolutamente nada. Veamos algún ejemplo suelto. Por ejemplo, ¿qué significa para Kant tener una categoría que tenga que ver con la cantidad? Pues que yo puedo distinguir uno de muchos.
Si yo no pudiera distinguir entre unidad y pluralidad, no podría experimentar absolutamente nada. Y eso no me lo da la experiencia en Kant, sino que es algo, esa posibilidad de distinguir la unidad y la pluralidad, es algo que de alguna forma tiene que ver con la estructura de todo sujeto. Todo sujeto nace relacionándose con la realidad en términos de el uno y los múltiples, que diría la filosofía clásica antigua. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. ¿Cuál es otra categoría? Esta que tiene que ver con la de cualidad. Pues la de realidad. O sea, tú sabes que cuando algo, y eso es real, la niña es rubia, ¿sí? Sabes que tiene ahí el juicio que es afirmativo, tiene una connotación que tiene que ver con la cualidad y la realidad de aquello que estás diciendo. Y eso te lo da precisamente esta estructura subjetiva que posibilita que tú tengas esta noción, la categoría de realidad. ¿Qué otra categoría es imprescindible a la hora de relacionarme con el mundo? Pues de alguna forma una categoría que tiene que ver con la relación, que es la categoría de sustancia. Yo tengo que tener la categoría de sustancia para saber cuándo una casa es una casa y porque le hayas pintado la puerta verde o le hayas pintado la puerta azul no deja de ser una casa. Porque, digamos, porque eso es una categoría que tiene que ver con la relación, la categoría de casa, porque tiene que ver con saber relacionar o saber distinguir la sustancia de los accidentes. La casa es la casa y es accidental si tiene la puerta pintada de rojo o la puerta pintada de azul. Yo sigo viendo casas, así tengan los tejados distintos, así tengan más o menos ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa estructura es una estructura del sujeto. Tiene que ver con una categoría del sujeto. Otra categoría que tiene que ver, por ejemplo, con la modalidad. La posibilidad y la imposibilidad o la existencia y la inexistencia. Determinar las cosas como existentes o como no existentes ya es una estructura de mi pensamiento, ¿sí? Es decir, yo me pregunto en la experiencia si algo existe o no existe porque traigo la categoría de existencia e inexistencia, si no ni siquiera me lo podría preguntar. Entonces, en este sentido es en el que Kant piensa que nuestro entendimiento tiene toda esta serie de categorías. Como les he señalado, son 12 en realidad, por ejemplo, la de unidad, la de pluralidad, la de sustancia y accidente, la de posibilidad e imposibilidad, de existencia e inexistencia. Son todo categorías que no es que nos encontremos en nuestra experiencia, sino que con base en ella experimentamos las cosas como posibles, como imposibles, como existentes, como inexistentes, como unas o como múltiples. ¿Quién sabe si la realidad se pueda categorizar así? ¿Quién sabe si la pregunta por lo uno y lo múltiple tiene sentido para una avispa? Empezando por la pregunta, ¿no? Preguntar. Entonces, de alguna forma lo que Kant está tratando de señalar es que nosotros estamos estructurados de esta manera. Ahora bien, todas estas categorías o conceptos puros que son previos a la experiencia y las constituyen, tienen una particularidad o una finalidad para Kant. Solamente están hechas para ser aplicadas a la experiencia sensible. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo utilizar estas categorías para algo que está fuera de la experiencia sensible. Cuando vean ustedes la tablita de los juicios y de las categorías, verán que, por ejemplo, una de las categorías basada en el juicio de relación, aparte de la que les he dicho de sustancia y accidente, es la de causa y efecto, ¿sí? Entonces, tenemos esas categorías de causa y efecto. Recuerden que causa y efecto, al igual que sustancia y accidente, eran categorías que habían sido muy criticadas por Hume, que de alguna manera acaba señalando que causa y accidente y sustancia, que causa y efecto y sustancia y accidente, en realidad son categorías que nosotros hemos adoptado por costumbre, que entre una causa y un efecto no hay ningún nexo necesario, sino que lo que hay es más bien la costumbre de que tú hierves el agua y se evapora. Pero eso es una costumbre, nada te indica que necesariamente vaya a ser siempre así. ¿Por qué?
Porque para Hume, que es un empirista, todo el conocimiento se deriva de tu experiencia y de lo que te llega a través de los datos de tus sentidos. Entonces, decir algo como para siempre desde ahí es muy arriesgado. Yo lo que sé es lo que recibo de mi experiencia concreta. Mi experiencia concreta repetida continuamente a través de la costumbre me indica una causa y un efecto, ¿sí? Que la causa de hervir significa la evaporación del agua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que básicamente esa costumbre reiterada hace que yo presuponga que hay un nexo necesario entre la causa y el efecto, pero en realidad dice Hume, el nexo necesario lo estás armando tú con base en tu experiencia, no tiene mayor chiste que ese. Puede que haya otra gente que tenga otra manera de experimentar y que de alguna forma muestre que no hay, que lo que tú consideras que es un nexo necesario entre esa causa y ese efecto en realidad no lo es, sino que es producto de una asociación de ideas fruto de que una cosa pasa antes y otra cosa pasa después. Eso es lo que diría Hume. Entonces, y lo mismo básicamente también con la idea de sustancia y accidente. Entonces, bueno, Hume había puesto ahí en un apuro a toda la filosofía. Kant, ¿qué es lo que va a decir? Sí y no. A ver, sí y no, ¿por qué? Sí, porque evidentemente causa y efecto, y aquí Kant coincidiría con Hume, solo se refieren a nuestra experiencia sensible. Es decir, se refieren a la experiencia que nos llega a los seres humanos a través de los sentidos, está ordenada en causa y efecto, pero causa y efecto son necesarias, no son arbitrarias ni producto de la costumbre. ¿Por qué? Porque son categorías o conceptos puros del entendimiento. Porque todo sujeto humano ordena la realidad en términos de causa y efecto. Entonces, para cualquier conocimiento humano, causa y efecto son universales y necesarias siempre, porque no hay otra forma que el sujeto humano pueda entender y ordenar su experiencia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, Hume tiene razón. Esto solo se aplica a la experiencia de los sentidos, a la experiencia humana, pero en este sentido Hume no tiene razón porque eso no hace a causa y efecto una relación no necesaria. Es necesaria en tanto que es a priori y propia de todo sujeto humano, en tanto que sin ella no podríamos conocer. Entonces, fíjense ahora, y ya con esto voy a concluir, dos cosas que les había dicho. Primera cosa, les dije, creo que la primera sesión o la segunda, cuando acabemos de ver la estética trascendental, ustedes tienen que saber por qué lo infinito nunca puede ser una intuición. Bueno, llegados a este punto lo tendrían que saber. Lo infinito jamás puede ser una intuición porque la intuición se refiere a los datos que nos llegan a través de la sensibilidad. Y la sensibilidad tiene dos formas a priori, o intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. Entonces, lo infinito jamás puede ser una intuición porque tendría que ser filtrado espacio-temporalmente para hacerlo. Y entonces perdería toda su cualidad o su capacidad de ser infinito. Entonces, decir que uno tiene una intuición de infinito para Kant es un contrasentido. Vamos ahora con la otra cuestión. Les he señalado, en el entendimiento tenemos conceptos o categorías puras, es decir, que no dependen de la experiencia, que ya traemos y con las cuales van a construir o vamos a construir nuestra experiencia de nosotros mismos y del mundo. Esa experiencia va a ser válida para todo sujeto humano. ¿Cuál es un ejemplo de esa categoría? Ya les he señalado que son 12, no quiero que se claven mucho, pero sí que entiendan por lo menos un ejemplo. Por ejemplo. Causa y efecto. Las causas y los efectos no están ahí afuera. Son categorías del entendimiento humano para ordenar y estructurar la realidad. Pero son categorías que, en tanto que sirven para estructurar y ordenar la realidad, solo tienen sentido para estudiar y analizar esa realidad, la realidad de los datos de los sentidos. Y en tanto que son para todo sujeto humano, son universales y necesarias. Si causa y efecto solo tienen sentido para estructurar nuestra realidad, la realidad que nos llega a través de los sentidos, es un completo contrasentido decir que Dios es primera causa de nada. Porque causa y efecto solo sirven para ordenar los datos sensoriales, no para hablar de algo que los excede. Causa y efecto es la forma en la que los seres humanos ordenamos aquello que nos llega de afuera, y lo que nos llega de afuera tiene que ver con la sensibilidad y los sentidos.
En ese aspecto no se puede considerar a Dios primera causa de nada. No tiene sentido. Es como usar un término que está totalmente, desvinculado de aquello para lo que el término sirve. Las categorías y los conceptos del entendimiento solo sirven para ordenar la experiencia sensible. Si los desvinculamos de la experiencia sensible, empezamos a hablar de Dios como primera causa, de causas y efectos, entonces nos empezamos a volver conspiranoicos, a creer teorías locas que no tienen ningún amarre con la experiencia sensible. Esta es una de las cuestiones de las cuales nos quiere advertir Kant, por eso se llama su obra, recuerden, Crítica de la razón pura. Cuando lo puro o lo a priori se desvincula de aquello para lo que es decir, lo puro o lo a priori en el ámbito de la crítica de la razón pura es solo para ordenar y estructurar los datos que nos llegan a través de los sentidos. Cuando funciona desvinculados de estos, enloquecemos, nos volvemos fanáticos, dogmáticos o como estos loquitos de café de Coyoacán que pueden estar hablando de quién sabe qué cosa, de todo y nada. Entonces, en ese sentido, necesitamos volver a aterrizar todos esos conceptos en la experiencia de los sentidos. Necesitamos poner nuestros pies sobre la tierra. Y esto es lo que quiere hacer Kant aquí. Por eso la necesidad de elaborar esta crítica de lo puro o de lo a priori, siempre pensando en la amenaza que sea que eso puro o a priori se desvincule de aquello para lo que es para construir los datos que nos llegan a través de los sentidos, ¿sí? Bueno, con esto ya terminaríamos por esta semana, porque igual no ha sido tan largo, pero sí es denso. Les dejo en el Dropbox la tarea que van a tener que hacer. Ya saben que ya ahora, a partir de ahora, sí tienen que entregar tarea. Puedo o no pedírsela, pero la tienen que hacer como si la tuvieran que entregar. Sobre la primera pregunta, que va a tener que ver con saber si han entendido esto de la sensibilidad y del entendimiento a través de una pregunta sobre un fragmento de la crítica de la razón pura. Les dejo en el Dropbox las instrucciones de lo que tienen que hacer. Cualquier cosa ya saben que me tienen que escribir, no hay ningún problema, senia.yevenes@gmail.com, y nos veríamos la siguiente semana con lo que nos falta todavía un poquito de la analítica trascendental y lo siguiente, que es la última parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental. Cuídense mucho.